¿Qué pasaba realmente en el majestuoso templo de Luxor, una de las construcciones más impresionantes del antiguo Egipto? Es mucho más que un simple monumento de piedra. Este templo guarda secretos milenarios, historias olvidadas por la historia oficial y rituales tan misteriosos que desafían nuestra comprensión moderna. ¿Qué representaban las colosales estatuas en su entrada? ¿Qué simbolizan las inscripciones ocultas en sus muros? Y, lo más importante, ¿qué propósito secreto podía tener esta magnífica obra de la ingeniería antigua? Hoy vamos a desentrañar lo que nunca te han contado sobre este fascinante lugar. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir cambiará por completo tu visión sobre el Egipto antiguo. ¡Empezamos! El templo de Luxor se encuentra en la ciudad de Luxor, al sur de Egipto, conocido en tiempos antiguos como Tebas. Este lugar fue considerado el epicentro espiritual del antiguo Egipto, la cuna de la civilización faraónica. El templo, dedicado al dios Amón-Ra, fue construido principalmente durante el reinado de Amenhotep III en el siglo XIV a.C., aunque Ramsés II agregó importantes modificaciones y ampliaciones unos 200 años después. Esta obra maestra se erige a orillas del río Nilo, conectándose directamente con el templo de Karnak mediante una avenida de esfinges que se extendía a lo largo de casi 3 kilómetros. Este templo no era simplemente un lugar de adoración. Sus dimensiones, diseño y simbolismo estaban cuidadosamente calculados para reflejar conceptos religiosos profundos y unificar al faraón con el orden cósmico. Amenhotep III utilizó los mejores arquitectos y artesanos de su tiempo, dejando un legado monumental que aún inspira asombro. El templo de Luxor no solo servía como un lugar de culto para los dioses egipcios. Era un centro de poder político y espiritual. Su función principal era ser el escenario del Festival de Opet, un evento anual donde el faraón reafirmaba su derecho divino a gobernar Egipto. Este festival era una celebración de la fertilidad, la renovación y la conexión entre lo humano y lo divino. Además, se cree que el templo también podía haber servido como lugar de iniciación para los sacerdotes y como punto de convergencia para rituales secretos que aún hoy desafían la comprensión de los historiadores. El Festival de Opet era uno de los eventos más espectaculares y significativos del antiguo Egipto. Este ritual anual transformaba a Tebas, la capital espiritual de Egipto, en un centro de celebración y conexión divina. Durante este festival, que podía durar hasta 27 días, las estatuas sagradas de Amón, Mut y Yonsu eran trasladadas ceremoniosamente desde el imponente templo de Karnak hasta el templo de Luxor. Esta procesión representaba una renovación espiritual y política para el faraón y su pueblo. El traslado de las estatuas se llevaba a cabo mediante barcas sagradas que navegaban por el río Nilo, el cual simbolizaba la fuente de la vida y la fertilidad. Estas barcas no eran simples embarcaciones, estaban decoradas con oro, incrustaciones de piedras preciosas y elaboradas tallas que representaban escenas mitológicas. En la procesión participaban sacerdotes que entonaban himnos sagrados, músicos que tocaban instrumentos como el sistro y bailarines que realizaban movimientos rituales destinados a honrar a las deidades. El Festival de Opet tenía un propósito doble: garantizar la fertilidad de las tierras y legitimar el poder del faraón como representante divino en la tierra. Las inscripciones encontradas en las paredes del templo detallan cómo estas ceremonias eran acompañadas por sacrificios de animales, ofrendas de alimentos y la quema de incienso, actos que simbolizaban la purificación y la renovación. La participación de la población también era crucial, ya que miles de personas se congregaban para ser testigos del evento y mostrar su devoción. Dentro del templo de Luxor, se llevaban a cabo rituales más secretos. Algunos estudiosos creen que estas ceremonias privadas incluían la reactivación simbólica del faraón como un dios viviente. Se dice que, en la cámara más interna del templo, los sacerdotes realizaban rituales complejos que conectaban al monarca con Amón-Ra, garantizando así la continuidad del orden cósmico y terrenal. El simbolismo del Festival de Opet también se extiende a la arquitectura del templo de Luxor. El recorrido desde Karnak hasta Luxor estaba alineado con principios astronómicos y religiosos, representando el viaje del sol y su renacimiento diario. Esto sugiere que los antiguos egipcios veían este ritual como una recreación del ciclo universal de la vida, la muerte y la renovación. Este evento, que integraba la comunidad, la religión y la política, demostraba cómo los egipcios unían lo humano y lo divino en una sola celebración. Aún hoy, los restos arqueológicos y los textos antiguos nos permiten vislumbrar la magnitud y el profundo significado del Festival de Opet. El templo de Luxor fue diseñado siguiendo principios que los egipcios creían que canalizaban energía divina. Las proporciones matemáticas de sus estructuras y la orientación astronómica del templo eran fundamentales para su función espiritual. Los arqueólogos han encontrado evidencia que sugiere que ciertas partes del templo estaban alineadas con las estrellas y los movimientos del sol,
lo que podría haber sido clave en la planificación de sus rituales. Las paredes del templo están decoradas con relieves intrincados que relatan historias de victoria, mitología y culto. Sin embargo, hay inscripciones que aún no han sido completamente descifradas, lo que plantea la pregunta: ¿hay secretos que aún no hemos descubierto sobre Luxor? A lo largo de los siglos, el templo de Luxor fue un testigo silente de las transformaciones culturales y políticas que marcaron a Egipto. Lo que alguna vez fue un centro espiritual del antiguo Egipto, dedicado exclusivamente al culto de Amón-Ra, se convirtió en un escenario de adaptaciones y conquistas que dejaron huellas imborrables. Cuando los romanos llegaron a Egipto, el templo fue tomado y adaptado para sus propios fines. La magnificencia del lugar no pasó desapercibida, y pronto fue convertido en un campamento militar, con sus sagradas cámaras sirviendo como almacenes y sus columnas siendo testigos de estrategias y planes de batalla. Se dice que, en las noches silenciosas, las sombras proyectadas por las antorchas parecían evocar figuras de los antiguos faraones, como si los fantasmas de los tiempos pasados se negaran a abandonar su hogar. Siglos más tarde, con la llegada del cristianismo, el templo fue transformado una vez más. Sus paredes, antes adornadas con relatos de dioses y rituales, fueron cubiertas con cruces y símbolos cristianos. Una iglesia fue construida dentro de sus muros, un testimonio de la nueva fe que buscaba imponer su presencia en un espacio que había sido sagrado por milenios. Sin embargo, los ecos del pasado persistieron. Hay quienes afirman que, durante las ceremonias cristianas, se podía sentir una energía indescriptible, como si las antiguas deidades observaran silenciosamente. Con la llegada del Islam, el templo experimentó otra metamorfosis. Una mezquita fue erigida en su interior, y esta estructura permanece en pie hasta el día de hoy. La mezquita de Abu el-Hagag es un recordatorio tangible de cómo las civilizaciones posteriores no destruyeron por completo lo que encontraron, sino que lo adaptaron para satisfacer sus propias necesidades espirituales. Pero, en el corazón de esta transformación, siempre quedó algo del Luxor original, como si el templo mismo se resistiera a ser olvidado. Cada una de estas civilizaciones dejó su huella, pero también borró parte de la historia original del templo. Los relatos de Amón-Ra, las historias de faraones y los rituales secretos fueron, en muchos casos, deliberadamente eliminados. Sin embargo, es como si el templo tuviera memoria propia. Los arqueólogos han encontrado indicios de estas capas de historia superpuestas, revelando una narrativa que mezcla lo divino, lo humano y lo trascendental. Una de las características más intrigantes del templo son las inscripciones borradas deliberadamente. Muchas de estas inscripciones representan a faraones y dioses que fueron eliminados de los registros oficiales. Este acto de damnatio memoriae buscaba erradicar la memoria de ciertos gobernantes, pero también podría haber ocultado conocimientos considerados peligrosos o sagrados. Las imponentes estatuas de Ramsés II que flanquean la entrada del templo no solo son un testimonio de la grandeza arquitectónica egipcia, sino también un misterio en sí mismas. ¿Qué simbolizan estas figuras colosales? Algunos expertos creen que representan al faraón como un guardián entre el mundo humano y el divino. Otros sugieren que podrían haber servido como una forma de intimidación política y espiritual. En las últimas décadas, los arqueólogos han descubierto artefactos y estructuras adicionales alrededor del templo de Luxor, como túneles ocultos y restos de ceremonias. Estas excavaciones han proporcionado una nueva perspectiva sobre el papel de Luxor como centro neurálgico de Tebas y su relación con otras ciudades sagradas. Algunos investigadores especulan que el templo podría haber servido como un generador de energía espiritual o tecnológica, utilizando principios desconocidos para nosotros. Aunque estas teorías no están respaldadas por evidencia concluyente, continúan fascinando tanto a académicos como a entusiastas del misterio. El templo de Luxor no es solo una maravilla arquitectónica, es un testimonio viviente de cómo el ser humano ha intentado comprender su lugar en el cosmos. Este lugar nos invita a reflexionar sobre el legado de los antiguos egipcios y los secretos que aún podrían estar esperando ser descubiertos. ¿Cuál de estos misterios te sorprendió más? Déjame tu opinión en los comentarios y, si te ha intrigado este viaje al pasado, no olvides suscribirte para explorar más historias asombrosas. Comparte este vídeo con tus amigos y acompáñame en la búsqueda de los secretos mejor guardados de la historia.